Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí. Veo que Ricardo se está conectando, está empezando a organizar todos estos celulares porque tiene que tener 2 o 3 al tiempo, la verdad no sé cuántos, y estamos esperando también a que se conecte nuestra invitada del día de hoy. Andrea, ¿por dónde andas? Que no te veo. Ricardo, ¿cómo vas? Nimo. Parece que hoy nos vamos a demorar un poquito en estar todos, así que empecemos por hablar un poquito de qué se trata el episodio de hoy. Resulta que montar empresa en Canadá. Bueno, aquí estás. Hola, Ricardo. Ya entrando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, tratando de hacer funcionar esto como raro. ¿Estás de pelea con la tecnología? Muy grave. Sí, más o menos, y con una pata partida no es como que sea más fácil aún. Eso te pasa por andar haciendo deportes extremos. Aquí estoy buscando a Andrea para invitarla a que se conecte y podemos darle inicio a nuestro programa de hoy. Va. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí ya viendo que se nos va acabando el invierno porque ya estamos con esas últimas nevadas que son así como medio aguadas, esas que ya no cuajan, que solamente hacen mugre. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Aquí yo estaba muy juiciosa antes de la cédula. Súper bien. Aquí con un cafecito colombiano porque el día está como muy frío hoy. Sí, está una grosería el día de hoy. No digamos mentiras. Sí, Ay, pero no, ya se está acabando el invierno. Esto es una belleza, es una delicia. ya poco a poco. Bueno, Ricardo, ¿presentas tú a Andrea o le presento yo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué quieres? O me Dale, no, presento. primero saludar a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. A todos un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio ya 69 de las 18. Ya 69 de estos, me parece increíble lo que llevamos haciendo. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Andrea Hernández. Entonces aquí es donde le cedo la palabra a Clau para que Clau complete la presentación. Bueno, pues a ver, les cuento un poquito quién es esta señorita. Esta señorita tiene varios frentes de trabajo, es una tremenda empresaria, pero Andrea tiene una historia muy linda para contar. Hoy no vamos a hablar de cómo se hizo residente permanente, ni cómo llegó aquí, ni nada por el estilo. Lo que vamos a hablar es de cómo ha logrado ella lo que se ha propuesto en términos de negocios. Andrea nos va a contar su historia, pero pues yo les anticipo un poquitico. Andrea conoce un montón acerca de cómo solicitar esas ayudas que tiene el gobierno para las personas que están o que son empresarios. Entonces, pues ya, Andrea, cuéntanos tú un poquito de qué se trata todo esto. ¿Cómo empezaste tu vida como empresaria en Canadá? Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Ricardo, a ti, Claudia, por la invitación. Después de esa amena conversación que tuvimos, esa conversación me llevó a darme cuenta que a veces uno no se da créditos y uno ha hecho cositas. Y yo decía, oiga, sí, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Y hay veces uno se da mucho palo. Y uno dice, no, es que he llevado tanto tiempo y no he crecido y no he hecho porque uno piensa que todo es monetario. O sea, que todo es a raíz o es por el dinero o las comodidades o las cosas que tengan. Pero no te has dado cuenta que muchas de esas cosas también es lo que has aprendido, lo que has madurado y sobre todo lo que puedes ayudar a hacer por otras personas. En estos 5 años, pues precisamente marzo es mi cumpleaños canadiense, es decir, fue el momento en que yo migré a Canadá, yo migré con mi hijo de 14 años, llegamos los dos solitos con 5 maletas, una vida de 38 años metido en 5 maletas, que yo creo que eso hacen todos los migrantes y ha sido una experiencia muy linda. Digamos que ya el sueño canadiense ya le hice check y ese sueño era poder lograr que mi hijo ingresara a una universidad canadiense con un inglés perfecto y a una muy buena universidad y ese proceso digamos que ya le di check y ya hoy en día le toca a él seguir su proceso, ¿verdad? Y es por esto que ya cuando uno quiere estar con sus hijos y apoyarlos en sus sueños, pues uno también tiene sus sueños y lo primero que yo me propuse cuando llegué aquí a Canadá era no ser empleada. Yo no quería seguir siendo empleada, ya llevaba 20 años, 20 larguísimos años, pero felices años, que gracias a Dios todo lo que logré en Colombia fue lo que hizo que me ayudara a poderme venir acá a Canadá, pero no lo quería. Entonces llegué con la firme decisión de ser independiente, pero uno no se da cuenta de que ese largo camino trae
muchas subidas y muchas bajadas y a veces son cosas que tú quieres, pero que no son. Ande, Entonces, para las personas que están aquí conectadas, yo soy la fundadora de To Go So Yummy, muy orgullosa de haber traído las obleas colombianas y los postres colombianos aquí a Canadá. te iba a hacer una pregunta. En este momento, cuando tú inicias a hacer todo este proyecto de Canadá y moverte para Canadá, ¿ahí es donde te pica el bichito del entrepreneurship y en empezar emprendimiento? ¿O esto ya venía un poco desde antes, estando en Colombia y ya buscando esa independencia o sea, buscando independencia y volverte tu propia jefe? Eso venía desde Colombia, Ok, porque siempre desde la universidad siempre vendía sándwiches. La primera serenata que le llevé a mi mamá fue a venta de sándwiches en la universidad y siempre hice muchas cosas para poderlo hacer, pero esa zona de confort no te deja. Y ese miedo de dejar lo que ya tienes fijo, lo que ya te llega, tu cheque tras cheque todos los meses, uno dice, "Ah, ese paso no lo quiero tomar". Entonces ahí fue cuando decidí cortar y corté, mejor dicho, yo creo que corté con toda porque fue trabajo, familia, país, absolutamente todo, pero sí, ya lo tenía pensado. Obviamente no fue tan pronto llegué a Canadá, me tocó emplearme aquí en Canadá y como a todos nos tocó empezar desde cero. Sí, yo empecé desde un nivel básico para poder iniciar con lo que quería hacer. bueno, entonces llegaste con la idea, bueno, pero espérate un segundo, entonces llegaste a Canadá y ¿cómo surge? Todo negocio empieza uno por dándose cuenta que una necesidad de algo. ¿Dónde te das cuenta tú de la necesidad o que puede haber una avenida para abrir un negocio que se dedique a obleas colombianas? Bueno, pues eso fue, y hago la cuña, ya este año ese maravilloso festival que me dio la idea cumple 15 años y era mi primer año aquí en Canadá, que es el Mississauga Latin Festival. Y ese fue el primer festival que nos fuimos con mi hijo, llevábamos 4 meses y le dije, vámonos a hacer algo de verano y me fui allá, pero mira cómo es, ese día llegamos allá a trabajar porque nos contrataron para entregar flyers de un concierto que iba a haber de Jesse Uribe y le dije a mi hijo, pues vámonos a entregar flyers. Y nos fuimos a entregar flyers y me di todo el recorrido del Mississauga Latin Festival y me di cuenta que los churros, dicen que no son mexicanos, pero aquí los conocen como churros mexicanos, que la línea de los churros estaba súper huge. Y yo decía, pero ¿por qué no hay obleas? Y obleas son tan ricas y en Colombia tú las ves por cada esquina, ves un negocio de obleas. Claro. Ahí fue cuando me picó ese bichito de decir, bueno, hagamos algo o traigamos algo que no exista acá en Canadá. Y fue como empecé, como las averiguaciones, qué se tiene que hacer, cómo se puede formar empresa, cómo podemos hacerlo. Y en septiembre conocí a mi esposo y le conté de este emprendimiento. Y me dijo, oye, me parece una súper idea, me parece genial, ¿por qué no lo hacemos? Y nos fuimos para Colombia y empezamos a buscar proveedores, qué teníamos que hacer para hacerlas, si las podíamos hacer acá, si las podíamos importar. Hoy en día las importamos desde Colombia. Tú sabes qué es importar una oblea, que son súper delgaditas, que se rompen con nada, es un challenge y aparte de todo costoso. Pero así lo hicimos y todo nació en el Mississauga Latin Festival. Bueno, Andrea, cuéntame una cosa, porque tú arrancaste con los festivales, pero el negocio empezó a crecer. Crece el negocio y ¿qué pasa? Porque yo creo que allí es donde empieza, digamos, que la parte más interesante de todo este proceso. Crece el negocio, ¿qué ocurre? Bueno, pues realmente cuando ya participamos en festivales, que fue en julio del 2019, mi vida se transformó porque fue en el mes que me casé y en el mes que empezamos como emprendedores y que empezamos el negocio. Y a veces uno no mide y eso fue, nos metimos en el festival más grande, ni siquiera fue Mississauga Latin Festival porque ese era nuestro segundo, pero nos metimos en Salsa en St. Clair. Y Salsa en St. Clair es el festival, es huge, es un festival muy grande. Y nos metimos y no nos llegaron las obleas. O sea, las importamos de un festival. O sea, yo puedo escribir un libro de todo lo que hemos vivido con To Go, porque en To Go nos ha pasado muchas cosas positivas de aprendizaje, pero muchos challenges. Claro. Y una de esas fue esa, montar un stand, montar un montón de cosas, hicimos todo el stand y no nos llegaron las obleas. No tenías producto, básicamente. No teníamos producto, estábamos, digamos que nosotros tenemos obleas, sí, otros postres colombianos
y en festivales vamos con waffles y con crepes. Somos muy parecidos, puedo decir que hasta más ricos que crepes and waffles. Upa. Entonces en ese momento solamente teníamos waffles y con eso fue con lo que nos defendimos. Y con unas obleitas chiquitas que yo había traído de samples, que me había traído de Colombia y me habían sobrado. Y ya, y así sobrevivimos todo el festival. Se nos dañó el setup, bueno, sufrimos mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque pues no sabíamos y pensábamos que hicimos cálculos mal, dijimos eso vamos a tener una línea y compramos, sin mentirles, muchas fresas. A lo último nos tocó vender jugo de fresa a $1. Mi mamá y mi suegra, que no sabían inglés, era por todas las calles de San Clair. Juice $1, juice $1, vendiéndole a todo el mundo jugo de fresa $1, pero sacamos todas esas fresas y esa fue como nuestra primera experiencia de no conocer, de no entender el sistema, de no saber cómo se aplica un festival, qué se debe tener, que para un festival de esta magnitud tú debes tener una producción formada. Entonces, bueno, ese fue como nuestra primera llegada y de ahí nos fueron conociendo y ya llegó Mississauga Latin Festival, que fue ya nuestro segundo festival, pero ya con obleas y nos fue muy bien. O sea, ese primer año fue un año de que todo el mundo obleas colombianas, pero ¿cómo así? Eran filas y filas y yo decía, por Dios, no, o sea, nunca vimos la dimensión y fuimos a otros festivales ese año. Eso fue en el 2019 y dijimos, perfecto, abramos nuestro local y ya estábamos haciendo contratación con un local en Dixie Mall para hacer un pequeño booth y llegó la pandemia. La pandemia pasó el 19, 20 de marzo y nosotros firmamos contrato el 1 de abril del 2020. Bendito Dios, pues no firmamos contrato y ahí estuvimos 2 años parados, pero seguíamos vendiendo y ya teníamos nuestras rutas de delivery, entonces nos pedían, hice unas cajas de obleas súper lindas para regalo y empezamos a trabajar el negocio por medio de delivery. Bueno, Andrea, el día que estuvimos hablando, tú nos decías que ese proceso de abrir, digamos que el booth, la tienda, ya un sitio fijo, específico, permanente, se había convertido en un dolor de cabeza para ustedes y que ahí te habías dado cuenta de la importancia que tenía una investigación de mercados. Exactamente. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué es Dixie Mall? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué falló? Entonces, cuando el primer montaje que queríamos hacer, lo íbamos a hacer en Dixie Mall, pero no nos fuimos a Dixie Mall por pandemia. Cuando ya les volvimos a tocar la puerta, el booth ya estaba rentado a otro emprendedor. Entonces empecé mi búsqueda el año pasado. Me fui a unas vacaciones sabatinas de 2 meses a Colombia, como pensar, me retiré de TD, que era para el banco que trabajaba, y me fui de vacaciones a pensar y a diseñar qué íbamos a hacer, si seguíamos o dejábamos el emprendimiento. Y llegué súper convencida de que teníamos que seguir porque ha tenido mucha aceptación el producto. Muchos lo quieren, mis redes sociales crecen mucho. Obviamente yo soy, como dicen por ahí, yo soy la que manejo redes sociales, yo soy la que hago el producto, yo soy la que importo absolutamente todo. Mi esposo y mi hijo me ayudan con la parte operativa, pero ellos tienen su universidad y sus trabajos, entonces me toca a mí. Y en en noviembre iniciamos la búsqueda de un local y ahí fue cuando nos falló más que la investigación. Sí, la investigación de mercados, a veces uno piensa que es solamente lo que ves a tu alrededor. Y estábamos en un local que efectivamente teníamos un banco, teníamos un Dollarama, teníamos un edificio de 1000 apartamentos, teníamos 2 colleges, teníamos una universidad, pero nunca cuantificamos todas esas personas su poder adquisitivo. Y mi producto no es un producto de necesidad básica. Al ser un producto de no necesidad básica, pues es un producto que no se mueve todos los días. Y eso nos dimos cuenta cuando ya estábamos en operación. ¡Wow! Entonces dijimos, sí, este es el local. Ustedes conocen el local, es divino, de vidrio. Yo lo monté hermoso. Yo misma hice todo el diseño. O sea, fue un montaje y en marzo 12, ayer, hace un año, hicimos la inauguración. Lo abrimos, eso fue con cortada de cinta del cónsul, fue una apertura súper linda. Obviamente el primer mes nos fue súper bien, el segundo mes súper bien y empezaron festivales.
Entonces con festivales eso era tienda y festivales, tienda y festivales, tienda y festivales, pero igual las ventas iban bajando y yo decía, pero ¿por qué están bajando? Obvio, ya no habían college, ya no habían colegios, habían salido vacaciones, ya la gente no, se empezó a hablar el tema de que iba a haber una recesión y lo sentimos nosotros en nuestro negocio. Pero festivales nos ayudó muchísimo porque en festivales sí somos, bendito Dios, muy exitosos. Entonces tú vas a un festival y nos ves fila, fila, fila. Yo creo que competimos con los churros. O churro o oblea. Porque no los dos. Sí, se logró. El objetivo se logró porque ese era el objetivo. Sí. Pero más allá de la investigación de mercados también fue el conocer cómo se hace un contrato aquí en Canadá, la asesoría que tú puedes recibir. No recibimos asesoría por parte del realtor, lo costoso que sale, porque tener un abogado sale costoso, entonces dijimos, pues no necesitamos contrato, el realtor nos ayuda y resulta que no tuvimos asesoría y nos metimos a un contrato de 5 años, que es el proceso normal que lleva un emprendimiento o que lleva una empresa para ese crecimiento. Pero no nos dimos cuenta que ese contrato estaba bloqueado, o sea, no nos podíamos salir de ese contrato. No leyeron la letra. Es probablemente el término de duración de un contrato de arrendamiento de una propiedad comercial, oficina, local, lo que sea. Es lo normal. Y tú acabas de tocar un punto que es clave. El realtor me ayuda. El realtor no es abogado corporativo. El realtor te mira la parte del contrato de renta, pero no te mira cómo salirte de él si algo pasa. Pero bueno, listo. Empezaron a caerse las ventas, no te funciona la cosa. ¿Y qué pasa, Andrés? ¿Qué haces? Empezaron a caerse las ventas, pero el negocio siguió manteniéndose, con festivales, con eventos. O sea, yo hacía lo que fuera. Las redes sociales son tan poderosas. Llegué no sé si ustedes conocen a un noticiero mexicano, de mexicanos que se llama The Bridge. Y ellos, yo los contacté, que son como influencers que sacan noticias diarias de lo que pasa en la comunidad latina. Y los contratamos para hacer todo el social media. Y sin mentirles, eso nos ayudó a que nuestras ventas se incrementaran casi un 80%. O sea, fue así. ¡Pum! Preguntábamos, ¿y dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De The Bridge, de The Bridge, de The Bridge. Y la gente feliz con nuestro producto. Yo creo que no he podido encontrar a alguien que esté insatisfecho con el producto, pero ahí es donde viene la buena investigación de mercados y donde viene a hacer un muy buen business plan. Nosotros iniciamos desde el final al principio. Nosotros debimos haber iniciado solamente con eventos, que es a lo que nos estamos dedicando ahorita, y no de una meterse a una renta, a un pago de empleados, proveedores, importaciones, un montón de gastos que tú no los cuantificas y lo más importante, pagarte. A veces uno como emprendedor, lo último que deja es el pago de uno y eso es lo primero que uno debe tener. Entonces ahí fue cuando yo le dije a mi esposo, tenemos que tomar una decisión y es que To Go So Yummy tiene que crecer de una manera consciente, de una manera lógica, y es que tenemos que abrir mercado. Yo no puedo sacar un producto sin que me conozcan. La población, y ahí la investigación de mercados, la población latina es muy pequeñita para la gran población que tenemos aquí en Canadá. Entonces esa población latina no me daba para cubrir los costos fijos del negocio. Bueno, Andrea, y tú nos decías el día de la reunión, nos decías, hay una cosa maravillosa que arrancó porque mi esposo me decía, revisa esto, pero que se ha convertido para ti en un soporte importante para crecer tu negocio, que es la parte de los grants. Para los que no saben qué es un grant, es una ayuda que viene del gobierno, de algunas instituciones, porque viene de muchísimas, no es solamente gobierno, para cierto tipo de procesos. Entonces está, por ejemplo, los de empresarios, está para estudiantes, o sea, hay como de todo para todo el mundo. La cuestión es, ¿qué hago y dónde los encuentro? ¿De dónde salió esto? Entonces mi esposo, me voy a hacerle propaganda, mi esposo es Business Manager de CIBC y a él le llegan todas esas noticias. Entonces empezó a decir, espérame un minuto. CIBC es uno de los 5 bancos más grandes que tiene Canadá. Okay. Sí, y él maneja small business, pero ahí es donde uno, casa de herrero, asadón de palo. Como que entramos, él se dedica a hacer business plan, se dedica a hacer todo lo de las empresas,
pero en nuestro propio negocio, pero ahí fue el aprendizaje. Entonces él me dice, mi amor, ¿por qué no empiezas a averiguarte grants? Que hay muchos grants, hay muchas ayudas, y yo, ay, qué mamera, eso debe ser un proceso súper largo, eso Es el solamente... común, Dime. es el común, ese es el común cuando uno le hablan de grants, inclusive en educación, cuando a alguien le dicen, hay una beca, usted tiene que aplicar, pero tiene que sentarse a leer esa página y tiene que redactar una carta. 80-90% del dinero se termina quedando en la institución porque las personas no aplican. Por Exacto. ese mismo de, esto es una mamera, esto va a ser largo leerlo, va a ser cansón, va a ser mamón, como le quieran llamar, y las personas no terminan aplicando. Exactamente, pero mi esposo me insistía, y yo, bueno, está bien, voy a averiguar, tengo tanto que hacer, pero me voy a averiguar, y lo más importante es estar enterado de las noticias, y tips que les puedo dar es, por ejemplo, para las personas que están aquí ubicadas en Toronto, éntrense a la página de toronto.ca y ahí está la parte de business, y se deben incluir al newsletter que mandan todas las semanas con todo lo que va a pasar en Toronto.ca en el tema de business. Entonces ahí fue donde inicié como la investigación de qué tipos de grants hay, y al momento me llegó también otro newsletter de una empresa que se llama Digital Main Street, así como suena, Digital Main Street, y ellos también tienen grants para apoyarte en toda la parte de social media. Y en la parte de social media ellos te ayudan a crear tu página web. Mi página web es por Shopify, pero toda la estructura, la organización, como la chura que llamamos, toda la parte de hacer la página web, me la hicieron ellos totalmente gratis. Y el grant, hay diferentes grants, hay 5 o 4 tipos de grants que ellos manejan. Uno es el CDAP, que fue el que yo apliqué. Hay otro que se llama Raise, como de crecer, pero ese está en waitlist, ese no ha salido de waitlist, pero yo estoy en waitlist, en algún momento puede salir. Y hay otro que se llama Digital Main Something, que también me lo gané. Y esos me ayudaron para todo el tema de social media. Entonces, el primer paso para un grant es mirar si tu empresa aplica, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos que debes poner? El primer requisito es el más importante, que seas sole proprietorship, partnership o corporation. No necesariamente tienes que ser corporation. En nuestro caso, aprovechamos que mi esposo tenía una corporación y ahí fue donde metimos todo lo de To Go. Entonces éramos corporación y empezamos a aplicar, pero piden que tengas mínimo un empleado, que ya tengas payroll. O sea, no es que, voy a montar hoy empresa y voy a sacar un grant. No, hay que mirar la eligibility, la elegibilidad que tiene para saber si tú puedes aplicar. ¿Listo? Pero en Toronto.ca, y la buena noticia es que hay un programa que ellos tienen que se llama Start Company Grant Plus, algo así. Okay. Yo me lo gané el año pasado. El año pasado salió para females, para mujeres emprendedoras. Aplicamos aproximadamente 350 mujeres y solamente nos lo ganamos 35. Pero es un grant tan lindo porque ellos te enseñan todo el proceso del business plan, de investigación de mercados. Primero te hacen como una parte teórica y ese es uno de los requisitos, que debes asistir a esas clases. Otro requisito, por ejemplo, es que no puedes estar tomando un curso en universidad o algo así, porque tienes que estar 100% enfocada a este curso que te da el grant. Okay. Y la buena noticia es que hoy se abren las inscripciones para ese grant. La semana pasada fue la capacitación, es decir, que si ustedes ingresan a toronto.ca business y grants, ahí hay como una partecita de grants, las personas que están interesadas me pueden escribir y les mando el link. No lo tengo aquí a la mano. Hoy habrían inscripciones, hoy 13 de marzo, para todas las personas, y ese no es female, ese aplica para todo el mundo, o sea, cualquier emprendedor, mujer, hombre, pequeños, cualquier emprendedor, pero obviamente vamos a participar entre un pool de varias personas y dependiendo tu tipo de negocio. Para mí, ¿qué me funcionó? Que era un producto innovador, que era un producto latino, que era un producto que no existía en Canadá, que ya teníamos toda la línea de producción, que ya teníamos súper claro, ya teníamos un store, una tienda física, también puede ser virtual. Entonces eso es mucho para que fuera apta para ese grant, y nos lo ganamos el año pasado.
y pues eso nos ayudó mucho a cubrir muchas cosas que teníamos como nueva maquinaria, como uniformes. También tienen procesos de elegibilidad, por ejemplo, son $5,000, pero tú tienes que tener mínimo el 25%, es decir, $1,250 extras para iniciar todo tu proyecto. Entonces, todo depende del tipo de la empresa. Si ustedes entran a toronto.ca, ahí está toda la explicación del grant. Y valga la cuña que voy a hacer, mañana a las 7 de la noche voy a hacer una reunión por Zoom. Es a última hora, porque pues lo abrieron hoy, entonces la idea es que mucha gente aplique y les quiero enseñar por dónde, qué tienen que hacer, absolutamente todo. Por Zoom los voy a explicar cómo se hace para los 3 grants, para los de Digital Main Street y para el de toronto.ca. Otra condición para toronto.ca es que el negocio tiene que estar en la ciudad de Toronto. Ok, yo tengo una pregunta, es algo obvia la respuesta, pero importante aclararla. El hecho de que tú apliques a un grant y en tu experiencia aplicando a este tipo de grants o préstamos que realizan este tipo de organizaciones o hasta el mismo gobierno, no te ponen como bloqueo o como condición el que ya hayas aplicado antes a algún otro grant. O sea, tú puedes aplicar a los que hayan... Dependiendo del grant. Por ejemplo, este Sí. que abrieron, yo no puedo aplicar porque yo ya obtuve ese grant. Ya lo habías aplicado antes. Ok, Este perfecto. grant no puedo aplicar. Pero, por ejemplo, otro grant que hay súper interesante que se llama, perdón, mi gatico, que se llama Futurepreneur. Es una organización, esa no está en el gobierno, sino es como una non-profit que es súper buena para futuros emprendedores, por eso el nombre. Ok. Y, por ejemplo, y quiero como aclararte algo, Ricardo, que el grant no es un crédito. El grant es un regalo, o sea, no es un préstamo, es un regalo que te dan, que tú no lo tienes que devolver, pero que sí tienes que demostrar en qué lo ganas, Claro. en qué lo gastaste. Ay, Claro, claro, que el dinero se ha invertido y todo ese rollo. me fui de viaje a México. No. No fui a comprar maquinaria a Colombia. Andrea, Dime. me fui a comprar maquinaria a Colombia. Déjame te pregunto una cosa. O sea, tú ya has aplicado a varios grants, te han dado algunos. Estás metida en este cuento de cómo funciona para poder crecer tu negocio. Hablamos de que cada uno tiene su propio proceso de elegibilidad. Hay algunos que son para empresas que inician, hay otros que son para empresas que ya están operando, porque me dices pues que, o nos dices que tienen que tener empleados y bueno, los requisitos varían. Estamos hablando de que estos grants, tú dices, hay unos que son repetitivos, hay otros que no. Pero ¿de qué montos estamos hablando? Tú acabas de tocar el tema de 5,000, pero tengo que tener 1,250. ¿Hay algún tipo, digamos, de tope máximo de tipos de compañías? ¿Hay organizaciones específicas por tipo de compañía? ¿Cómo podemos hacer? Si yo quiero montar una compañía, o sea, si estoy pensando en que voy a convertir a To Go en, no sé, aparte de las obleas, voy a vender, escoge productos y va a ser a nivel nacional y voy a montar fábrica, necesito $500,000, ¿tengo acceso a ese tipo de grants o ya estamos hablando de préstamos? ¿Cómo es este rollo? No estoy tan especializada en ya esa magnitud, pero hay de todo tipo de grants. Y yo he leído y he entrado a leer qué tipo de cosas hay. Y hay grants hasta de $1,000,000, dependiendo el tipo de empresa y el proyecto, porque $1,000,000 ya estamos hablando de un gran proyecto. Entonces, por ejemplo, hay grants para energía, para basuras, hay grants para personas de la comunidad de Black Communities, hay grants para LGBTs, hay grants para todo. Uno tiene que entrar a mirar cuál es el que aplica. Y, por ejemplo, Futurepreneur, que es el que te estaba diciendo, tiene un grant, no sé exactamente cuánto es, no he podido aplicar porque resulta que precisamente es para jóvenes y tienen como unos topes de edad, creo que es de 19 hasta 35 años. Yo soy muy joven, pero paso los 35, entonces no pude aplicar, no puedo pertenecer. Mi hijo sí aplicaría, pero te exigen que no puedes estar en un programa educativo, o sea, no puedes estar ni en la universidad ni en el college, porque te hacen casi un proceso de año y medio de mentorías, de cómo montar negocio, de cómo montar empresa. Entonces mi hijo no pudo pertenecer. Pero ellos, por ejemplo, tienen grants de $15,000 para el montaje de tu empresa, para apoyar a los jóvenes. Y adicionalmente a eso tienen algo
con una empresa que se llama EDC, que es como decir un banco, pero como de segundo piso, no es como los bancos que conocemos, y ellos ya te prestan, te prestan y hay préstamos al 0%. Todo depende del tipo de negocio o del tipo de proyecto que tú tengas. Hay otro grant que se llama, que ya les había mencionado, el CDAP, iniciando son $2.500, pero también tiene un convenio con EDC para que te puedan hacer un préstamo hasta $100.000 dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, por ejemplo, un To Go, que mi sueño es poder, ahorita para cerrar To Go, nosotros cerramos y decidimos cerrar la tienda física, pero nosotros tenemos nuestra tienda virtual. Ahorita trabajamos solo con pick-up, con delivery, catering y festivales y eventos. Yo ya tengo mi agenda llena desde hoy, desde abril hasta octubre. Entonces, todo lo que hagan esos festivales, uno es reconocimiento de marca, que conozcan mi producto, lanzamiento de producto, porque mucha gente no lo conoce, y ayudarnos con capital, porque nuestra idea es tener un trailer. Entonces, si podemos tener un trailer, pues nos dimos cuenta que el tipo de producto que nosotros tenemos no es para estar en un sitio físico fijo, sino que los clientes no tienen que llegar, sino que yo tengo que llegar a donde están los clientes. Claro. Entonces, si yo me puedo mover por todas las ciudades, pues es mucho mejor. Pero Vale, todo este rollo. Sí. pero tener un trailer vale entre 40 a 50 mil dólares, uno económico, chiquito y no tan sofisticado. Entonces, hay posibilidades de que por medio de esa compañía podamos pedir una financiación o un tipo de, no grant por ese monto, pero sí como un crédito. Entonces, mira, muchachos, es leer, es conocer, es ir a las reuniones informativas y es apalancarse de las personas que saben, como por ejemplo Toronto DAXI. Tengo una pregunta súper clave en todo este rollo. El estatus que tengas en Canadá es un factor que influencia el poder aplicar este tipo de grants. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Efectivamente, solamente aplica para residentes permanentes o ciudadanos. No, Okay. digamos que si eres corporación, ya eres corporación y tú puedes montar una corporación. Pero si eres sole proprietor, tú tienes que tener papeles. Entonces tienes que ser, ahí en la de Toronto es súper claro, dice residentes permanentes, ciudadanos. Ahora aquí le boto la pregunta a Claudia. Clau, ¿tú sabes de algunos tipos de estos programas donde personas que estén con estatus como de pronto estudiantes internacionales o con un Open Work Permit tengan la posibilidad de aplicar a este tipo de programas? Mira, Ricardo, las ayudas del gobierno o las ayudas de las instituciones normalmente son para residentes o ciudadanos canadienses. Digamos que eso es un estándar. Sí. Hay algunas excepciones, pero más que grants son préstamos, no son fáciles de conseguir definitivamente. Justamente la semana pasada en Mesa Redonda estábamos hablando con Susana Mijares, que es abogada corporativa, con Henry López, que es contador, y con Néstor Páez, que es mortgage broker y real estate. Y ellos todos coinciden en que la parte de montar negocio en Canadá cuando uno es temporal, o sea, estudiante o trabajador, pues se dificulta a menos de que uno tenga el dinero en el bolsillo, ¿cierto? No es fácil conseguir grants. Hay préstamos. Existe el programa de la Startup Visa, por ejemplo. Existe el programa para los países que tienen tratados de libre comercio de poder abrir negocios con unas inversiones más bajas que las que piden los programas de nominación provincial, porque también existen programas de nominación provincial de inversión y allí uno tiene que contar con unos capitales más altos y lo que tú quieras. Pero esto que nos está contando Andrea, para mí, independientemente de si yo soy residente o soy ciudadano o soy temporal, me parece clave porque es que quienes venimos de fuera, venimos con muchas ideas. Venimos con un mundo así de grande todavía tratando de comernos Canadá, porque este es un país que lo permite. Montar un negocio, o sea, Andrea nos ha dicho con toda la franqueza del caso, o sea, me metí en lo que me gusta, subí como espuma, caí como coco, me vuelvo a levantar, o sea, esto es un roller coaster, es una montaña rusa, porque es que ese es el mundo de los empresarios, hasta que las cosas se consolidan y se estabilizan, ¿cierto? Pues para los que están aquí como temporales, el hecho de que no haya estas ayudas disponibles o en estas cantidades para ellos ya, no significa que no las vayan a requerir al futuro, Claro. o que las puedan ayudar a usar al futuro. Entonces, pues no nos desanimemos y no nos salgamos de este live sencillamente porque no soy residente todavía. No, empecemos a tomar nota, porque es que esta preparación, y Andrea lo dijo muy claro, el business plan
Y la investigación de mercado no es salir a mirar qué queda al frente. Yo puedo tener la universidad al frente con 40.000 estudiantes, pero si mis estudiantes se van 5 meses del año de vacaciones, estoy frita si lo que estoy vendiendo son bagels. Eso es lo que ellos desayunan. Entonces, pues nada, va un poquito más allá. Es tiempo de prepararlo. Voy a responder una pregunta, Andrea, antes de que sigamos contigo, porque hay muchas personas preguntando qué hay fuera de Toronto. Andrea nos está hablando de Toronto porque es donde ella vive, donde ella trabaja, donde ella ha construido su negocio. Pero esto lo tienen absolutamente todas las provincias de Canadá. Es solo cuestión de que ustedes empiecen a buscar en el sitio específico donde están radicados cómo se llaman las organizaciones, pero en términos generales funcionan de la misma forma. Ahora sí, Y por ya terminé mi rol. Por ejemplo, el Digital Main Street es para todo el mundo. No necesariamente tiene que ser Toronto, que es el de la parte de social media. Entren allá a esa página y ahí van a encontrar cómo aplicar, crean su usuario y no solamente eso, hacen charlas y webinars de business plan, bueno, un montón de cosas que uno quisiera más tiempo para poder asistir y poder capacitarse y tener conocimiento de todo eso. Sí, el de Futurepreneur también es de Canadá, no necesariamente tiene que ser de Ontario. Entonces, yo siempre he tenido la gran facilidad de que uno no tiene que esperar que se lo den a uno todo masticadito y ven, esto es así o si no ya me quedo ahí. No, es investigar, es averiguar. Por ejemplo, cuando mi esposo a mí me sponsorió, tú Claudita que sabes, yo no contraté a nadie, yo hice todo mi sponsorship sola porque hay momentos en que uno debe contratar a un profesional y hay momentos que la situación económica no me daba. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me averigüé, me leí tan. Ya hoy en día ya uno puede empezar como a contratar a otras personas y apalancarse con ayudas y con personas que sepan. Ahorita aquí estaba viendo un comentario de alguien que decía que uno debe apalancarse o ayudarse de personas que saben hacer ese tipo de estudios. Entonces, y hay muchas entidades que ayudan a hacer esos estudios y pues es como fácil averiguarlo, pero a mí también me gusta ayudar, a ustedes les gusta ayudar, les gusta darle información, entonces aprovechar todas esas ayudas y aplicar no te quita nada, te quita de pronto un tiempo de escribir, de mandar el email, de mandar tus artículos de incorporación, bueno, tus cosas, pero ya después de que ya esté todo el proceso, fluye. Andrea, Lo peor es que le digan que no. Ahí está. ¿Qué? Siempre, lo peor es que le digan a uno que no y ya. Es lo peor que puede pasar. Exacto. en términos generales, Andrea, cuando uno está aplicando un grant, ¿qué tiene que tener? O sea, a mí me dicen que muéstreme su nómina, muéstreme sus estados financieros, muéstreme su business plan, explíqueme de qué se trata. O sea, ¿qué le piden a uno en términos generales? Digamos que vámonos para el de Starter Company, que es el que empieza hoy. Como yo era corporación, me pedían mis artículos de incorporación. Yo tenía que estar involucrada, o sea, tenía que ser directora y tenía que estar mi nombre ahí. Ellos no me pidieron nómina porque inclusive muchas de las chicas que aplicaron ni siquiera habían empezado el negocio. Entonces, pero sí tenían que estar registradas. Ya les dije, se puede como sole proprietor también. Me pidieron eso, me pidieron una brief description de mi empresa, qué hacíamos, cómo lo hacíamos. Todo eso fue como la aplicación inicial, que es lo que vamos a ver mañana. Y después me hicieron una entrevista por Zoom y más me preguntaron cómo inició, por qué inició, con qué capital, a qué mercado le estamos apuntando, absolutamente todo. Para eso no tuve que hacer business plan. El business plan lo hicimos después de que me aprobaron la aplicación. Entonces me enseñaron, duramos casi mes y medio aprendiendo a hacer el business plan, pero hay otros grants más grandes, que cuando ya son de grande cantidad, que sí te piden el business plan. Entonces lo que yo les aconsejo es que empiecen a hacer su business plan, que vayan a internet, que contraten a un profesional y que empiecen a desmarañar todo su negocio y a mirar y tener ese business plan. Si ustedes van a querer, mi esposo que hace esos créditos, si quieren sacar un crédito, lo primero que les va a pedir el business manager es un business plan, porque se tiene que saber para dónde van, un cash flow de mínimo 2 años, su income statement, todo absolutamente descrito de cómo va a ser tu negocio, porque ellos están prestándote un dinero para algo que va a ser a futuro o algo que está en proyecto. Entonces siempre te van a pedir el business plan.
es súper importante. En los otros dos sí me pidieron, por ejemplo, la nómina. Me dijeron, si tú tienes nómina, mándame el comprobante ED7, que es como un comprobante, como un statement que te manda, que te da CRA. Me tocó mandarlo para comprobar que tenía, aunque sea un empleado de nómina. Andrea, te voy a hacer la pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero que para mí es fundamental en todos estos procesos. Tú estás hablando de una entrevista, tú estás hablando de escribir una descripción breve, lo que sea. ¿Qué tan importante es esa habilidad de comunicarse en inglés? Porque es que... Va a ser también yo. Muy importante porque todo es en inglés. Inclusive la semana pasada, hace 2 semanas, tuvimos las graduaciones de los que nos ganamos el grant. Y fue sorprendente como ver que yo era la única latina. Y yo decía, ¿dónde está mi comunidad? Y yo levanté la mano, ¿tienen preguntas? Muerta del susto, porque obviamente nuestro inglés y mi inglés no es el perfecto. Ahí está hablando mi esposo, me está escuchando hablar y ya dio su comentario que en algunos casos deben tener down payment del 10%. El 10%. Ahí mando sus tácticas. Bueno, el inglés es súper importante y yo levanté la mano y yo dije, Dios mío, me voy a lanzar al agua, no me importa con todos estos duros. Estábamos con una empresaria que se ganó ese grant. Ellos hacen té y me encantó porque la llamaron de Shark Tank y nos contó toda su historia de cómo participó en Shark Tank y todo eso. Y yo voy a levantar la mano y les preguntaba que qué teníamos que hacer porque hay muchos emprendedores latinos que no manejan muy bien el inglés. Que qué debíamos hacer, que yo era una vocera, que yo quisiera estar como voluntaria para transmitir toda esta información a nuestra comunidad. Y ellos pues tomaron mis datos y dijeron, sí, efectivamente, pero todas las aplicaciones son en inglés. O sea, todo es en inglés. El tema debe ser en inglés, el business plan es en inglés, o sea, nada en español. El español, muy poco. Todo es en inglés. Todo esto que te acabo de nombrar es en inglés. Futurepreneur, Digital Main Street, hacer mi página web fue un complique porque es como transmitirle al cliente lo que tú quieres transmitir, pero en inglés. Claro. Entonces, definitivamente, claro, el inglés es demasiado importante y yo me aculpo, como mi comunidad es latina, pues me la paso hablando en español. Entonces, ¿qué hago para reforzar ese inglés? Estudiar, realmente estudiar, hablar, hacer networking, charlas y todo eso para practicar el inglés, pero es súper importante y sobre todo el escribir, porque si tú quieres transmitir una idea y quieres vender tu negocio, tienes que saberlo decir porque estás llenando una aplicación. Ahí no estás hablando, sino llenas una aplicación y tienen que entender qué es tu business, qué es tu negocio. Yo tengo una pregunta, Andrea, ahorita ya para ir finalizando el programa. En toda tu historia y en todo este trayecto que llevas, ¿cuál en tu opinión ha sido el challenge más grande que te ha tocado atravesar? En Canadá. Más grande que tú digas, pues, sí. ¿En Canadá como empresaria? En Canadá, en Canadá como empresaria. To Go Yomi. To Go Yomi es mi bebé, lo amo con toda mi alma, es mi marca. Cuando digo mi, es de mi familia, porque ese es mi negocio familiar. Afortunadamente, tengo una profesión financiera de años y pude iniciar ahorita mi emprendimiento financiero. Yo, aparte de eso, soy educadora financiera, porque me di cuenta, y Clau y Ricardo les digo que hay una falencia enorme de educarnos financieramente. Nosotros pensamos que montar un negocio es como, ay, ya lo monté, lo abrí, monté un stand y ya vendamos. No, debo saber. Se cae el 95% de negocios. Sí, debo saber costos. Les voy a decir, el negocio, tú puedes hacer tu cash flow, tú puedes tener súper específico todo lo que tienes que gastar, lo que tienes que pagar, todo eso. Pero pues si no tienes clientes, no tienes ventas. Y si no tienes ventas, no puedes generar ingresos y no puedes pagar tus cosas. Hubo un momento en que yo ya no me podía pagar. No me podía pagar, tenía que pagar todo lo de la empresa, tenía que pagar proveedores, tenía que pagar. Y yo le decía a mi esposo, ¿qué hago? Bendito Dios, como financiera que soy, siempre he tenido claro mi fondo de emergencia. Los expertos dicen que mínimo uno debe tener entre 3 a 6 meses ahorrados de tu income mensual para vivir. Sea 1,000, sea 2,000, sea 5,000, con lo que vives. Y yo tenía mi fondo de emergencia y ese fondo de emergencia me ayudó a
digamos que a tener mis gastos mensuales como Andrea, tranquilos, y que Tugo siguiera sin necesidad de decir qué hago, qué hago, qué hago. Sí. Pero en vista de que tenía que pagar empleados, en vista de que yo quería crecer y no crecía, con una maleta súper grande, con un tema de que llegué a tener depresión y ansiedad, que jamás en la vida lo había tenido. Mi esposo me hablaba a veces, ay, tengo ansiedad, y yo, no, mi amor, eso es mental, eso no existe. No, 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 para arriba, para arriba. Pero llegar a Tugo y decirle, mi amor, ansiedad es esto, y me dijo, y yo, fue pucha, tengo ansiedad, tengo... Es la típica. Hasta que no le pasa, lloraba, uno no queda contento. lloraba, y yo decía, mi bebé, mi negocio, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a pensar? A veces uno piensa eso, ¿qué va a decir la gente? Esta fracasó, este negocio no funcionó. Esa fue la decisión más dura, poder tener que decir, chao, cerramos y empezamos de nuevo. Y bendito Dios, hablando del contrato, que esa parte no me lo han preguntado y fue súper importante, tuvimos que hacer un assignment de contract, pasarle el contrato a otra persona, pero Dios maravilloso, creo en Dios, lo que tú creas en el universo, pero mi Dios me mandó a esa persona exacta a decirme, oigan, ustedes no quieren como que yo venga acá, que me interese su local, y yo, sí, venga, por favor, lo necesitamos, y entramos en una negociación, tuvimos que invertir dinero, pero llegó esa persona y pudimos romper el contrato y pudimos dejar Tugo ya en el otro esquema de negocio, y ya estoy más descargada, ya no tengo ese peso encima, ya fluye, ya posteo con más tranquilidad. Antes era como postear para que vinieran a comprar y no me fluía. Claro. Ya ahora fluye, ya nos llaman más, ya nos contratan más, ya más eventos. Fluye el tema, fluye la situación, y bueno, obviamente pues me tocó apalancarme con otro trabajo, pero no me empleé. O sea, definitivamente dije, no me empleo, y no me empleo, y no me empleo, y no me empleé, y ahí estamos sobresaliendo. No, sí. Andrea, ¿no te alcanzas a imaginar el valor de la información que has compartido hoy? De Bastante. verdad que es, o sea, el hecho de saber que otros son exitosos desde el punto de, o sea, bajo todos los puntos de vista, pero que se atreven a reconocer que han fallado en algo, no porque eso significa que han fracasado, sino porque han aprendido, es súper importante, porque es que eso se trata. Por ahí dicen que alguien dijo, me costó solamente 10 años llegar a ser exitoso de la noche a la mañana. Y de eso se trata, de aprender, de luchar, de pelearla, de meterle el cuerpo, de encontrar la dificultad y pasar esa barrera, y de aprender a encontrar los recursos que hay a la mano, porque que los hay, los hay. Lo que pasa es que hay que Claro, buscar. yo estudié 2 años en la San Marino. No, mentiras, estudié 2 años. Lo que no sabes de qué está hablando es en la misma universidad donde estudió la peliteñida de Betty la Fea. Ay, para hacer cosas esta charla. Estudié 2 años en Humber College y jamás aprendí tanto como aprendí con Tugo. Pienso que a mí me dicen, André, perdiste dinero, pero haz de cuenta que te hiciste un MBA en negocios, porque realmente aprendí tantas cosas. También manejar gente, pagar el payroll, cómo se paga en Canadá, cómo se hacen los taxes, qué es un CPP, qué es un EI, cuánto paga el empleador, cuánto paga el empleado, qué pasa si lo tienes que utilizar. Les digo algo, tanto así que a veces uno se deja llevar de solamente lo que te dicen los profesionales sin irte más allá. Y yo venía muy juiciosa, esto para las personas, y lo cuento, Clau, porque yo quisiera contarle al mundo que hay veces uno no se debe quedar con lo que te dicen, sino que tienes que ir. Y mi contadora me dijo, no, tú no puedes pagar el EI porque tú eres dueña de la compañía. Y el EI no te va a responder y no te va a cumplir, o sea, no te va a dar el insurance. Y yo no creo. Y ella que sí, y me mandó el link. Le dije, ay, no me importa, yo igual lo voy a pasar porque es que lo que me pasó fue real, no estoy diciendo mentiras, y me lo aprobaron. Con toda la verdad, diciendo yo soy empleada, o sea, empleada de la compañía que es de mi esposo, pasó esto, no funcionó el negocio, estamos ahorita manejándolo de otra manera, y no pusieron problema, o sea, dijeron, sí, perfecto, te lo cubrimos, porque tú necesitas el seguro y lo estuviste pagando y nos estuviste pagando todo un año. Entonces, hay que leer muy
muy bien, pero también consultar, llamar, decir, mira, me pasó esto, tengo esto, y la gente acá es muy linda, pero uno a veces se paniquea y el inglés, y no me conocen, y no tengo a alguien que me ayude ya internamente. No, aquí te dan toda la información. Hay cosas que te pueden decir, no se puede, y verdad, no se puede, hay cosas que no se pueden. Nos quedamos con un contrato, por ejemplo, de Bell de 3 años, y tuvimos que trasladar el Wi-Fi del business al apartamento y cancelar el residencial. O sea, son muchas cosas que pasan, pero hay que sacarle solución, hay que verle la vida alegre y ver de esos momentos difíciles o esas caídas que te pone la vida, sacarle lo provechoso, y bendito Dios, pues bueno, hemos podido salir, hemos tenido eventos y ya estamos con muchísimos más eventos, y yo quiero aprovechar que estoy acá conectada y me tomo el atrevimiento, ustedes dos, de decirles que este 1 de abril vamos a tener un evento que se llama, es un llamado humanitario, se llama Bazar Latino, es en la Liga Lounge, El Milagro de Michael. Es un colombiano que tuvo un accidente cerebrovascular, está en la clínica, en la UCI, y vamos a hacer un bazar latino. Se están uniendo muchas personas. Tugo es un vendedor. Vamos a estar allá porque uno solamente, a veces en Canadá, solamente piensa en dinero, 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 pero la parte de empatía, de ayudar al otro, a veces se nos olvida. Y es tan importante poderle dar un granito de arena a los que nos necesitan. Y bueno, ese día, todos los que vayan a comer oblea de las ventas, le vamos a dar un porcentaje a Michael para su recuperación, y espero verlos a todos, porque vinimos a este mundo a ayudar, a generar riqueza, pero también a través de nuestros emprendimientos y a través de nuestro trabajo poder ayudar a otros. No, súper. No, Mira, súper. esa es la forma en la que la vida gira. Todo lo que damos lo recibimos de otra forma, definitivamente. Uno lo llaman karma, es el ciclo de la vida. Lo que damos lo recibimos multiplicado. Andrea, muy divina, tú, muchísimas gracias por haber compartido toda esta información, todo este conocimiento que has adquirido con todos nosotros. Te deseamos de verdad muchísimos éxitos con tu Go, y esperamos empezar a verlo en las redes sociales, bombardeando y despachando a todo el país, porque aunque yo vivo en Ontario, estoy bastante lejos de Toronto. Pero ya el 3 de junio en Niagara Falls, en Diversity Festival, Hay que vamos a encontrarnos para ir. ¿Ah? Hay que vamos a encontrarnos para ir por nuestras obleas. Sí. Hace mucho no me como una oblea colombiana. Pendiente de nuestras redes, porque vamos a estar en muchos festivales, y bueno, lo que necesitamos es mucho apoyo, y nosotros apoyar a otros emprendedores, y nosotros comprarle a otros emprendedores, que las cajas, que los empaques, que los productos, muchas cosas. Entre todos nos podemos ayudar. Chicos, muchas gracias por su invitación. Hacen este numeral las 8 para enseñarle a la gente, y les quiero contar algo. Y es que yo tenía mis casos de éxito para los lunes a las 6 de la tarde, y dije, yo no puedo tener algo con ellos a la misma hora, porque es información tan importante, que cambié mis casos de éxito para los martes. Ahora es todos los martes, y los lunes con ustedes y los martes conmigo. Así que bueno, sigamos aprendiendo y sigamos conociendo emprendedores, que pues a eso vinimos. A eso vinimos. Exactamente. 1.000.000 de gracias, Andrea. Gracias. Bendiciones. Gracias por la entrevista. Un abrazo, Ricardo. Feliz noche para Un todos. abrazo para todos los que nos acompañaron. Una muy buena noche. Bueno, nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Las 18. Chao, chao. Gracias. Chao.